que había que llevar la experiencia del sector privado a la gestión pública. Entonces, si yo no hubiese pasado 10 años entre siendo empleado, emprendiendo, fracasando, porque uno también uno comete errores, como te dije. Yo tuve algunos emprendimientos que lamentablemente no fueron exitosos. Toda esa experiencia la llevé al Congreso Nacional. En esta ocasión, en una nueva edición de Mercado Politics, tenemos el gusto de platicar con Orlando Salvador Jorge Villegas. Él es diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno y lo tenemos ahora aquí en Mercado Politics y en Revista Mercado. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido a Revista Mercado y a Mercado Politics. Gracias por la invitación. Un placer compartir con ustedes aquí en esta revista tan importante, en este espacio de Mercado Politics. Me agrada estar platicando con un colega. Salvador es comunicador social, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y además tiene un máster en dirección ejecutiva de proyectos. Y Orlando, me gustaría comenzar. ¿Por qué estudiar comunicación, que fue la carrera que elegiste? ¿Cuál fue la decisión? ¿Cómo fue ese proceso? Fue un proceso interesante porque fíjate que yo vengo de una familia de abogados. La tradición profesional de mi hogar y del hogar de mis abuelos, de los dos lados, es abogado. Entonces, venimos con oficina de abogados de hace más de 50 años. Y se suponía o se entendía que lo lógico era también estudiar Derecho. Pero tengo que decirte que en el año 2005 mi padre comenzó su programa de televisión, Líderes, que hoy día lo conduzco yo también. Y yo recuerdo muy joven yendo a Colorvisión al estudio los viernes al mediodía. A mí me impresionaba. Hoy día estamos aquí en un estudio y bueno, ya quizás la comunicación ha avanzado tanto que es muy común ver un estudio. Pero en esa época, y no te estoy hablando de hace mucho, te estoy hablando quizás de hace 20 años, 19 años, me llamaba la atención ver a mi padre en un estudio de televisión cuando yo estaba acostumbrado a verlo en una oficina, a verlo en sus labores políticas y luego verlo en televisión los domingos. Eso me comenzó a conectar con digamos, esa curiosidad de ser comunicador. Luego, siempre me ha gustado la tecnología, he sido un abanderado de la tecnología desde muy joven y creo que esos dos factores pues, me crearon el deseo de estudiar comunicación. Luego yo siempre he leído periódicos desde muy joven. Mi abuelo me ponía a leer los periódicos, me ponía a hacer resúmenes de la prensa y siempre he sido curioso con los temas de noticias, aparte de que al crecer en un hogar político, tú constantemente te estás nutriendo de temas de actualidad. Yo creo que esos factores generaron que me inclinara a estudiar comunicación. Aparte, soy una persona muy sociable, me encanta hablar, me encanta conversar, me encanta leer. Yo creo que todo eso me encaminó hacia esa decisión y a no haber estudiado Derecho, que yo sé que quizás era el deseo original de una gran parte de mi familia, pero al final nunca se opusieron porque yo estudiara comunicación y desarrollara mi pasión por la que es mi carrera principal. Ahora, si bien el derecho estaba en la familia y hay una tradición también en la política, usted tomó la decisión de incursionar en la política. ¿Y qué fue? ¿Qué hizo que ocurriera ese cambio? ¿Alguna experiencia? ¿Pasó algo en particular para tomar esa decisión? Tú sabes que, aunque vengo de un hogar político, no siempre me gustó la política. Y yo creo que es porque uno ve los sinsabores de la política también. Uno ve las cosas buenas y ve las cosas malas. La política no todo es color de rosas. Uno no espera que sea color de rosa, pero yo creo que un momento de mi adolescencia me tocó vivir momentos amargos en mi familia y eso me alejó del deseo de incursionar en política. Sin embargo, la comunicación, porque yo luego fui periodista, fui reportero, fui productor ejecutivo y llegué hasta a dirigir un medio de comunicación importante de este país con apenas 23 años. Me permitió entender muchas cosas de la realidad del país que uno en una burbuja no la entiende. Porque cuando tú trabajas en un medio de comunicación que impacta en temas, por ejemplo, noticiosos, tú entiendes mucho de la realidad del país. Y aparte de eso, y muy importante, mi experiencia en el sector privado, tanto en el área de comunicación como en el área de negocios, que bueno, tú mencionaste ahí que tengo un máster en dirección ejecutiva de proyectos y tengo negocios, tengo emprendimientos, me enseñaron que emprender en este país, hacer negocios en la República Dominicana, cuesta. Y cuando digo cuesta, no solamente un tema de inversión, tú pagas impuestos, tú pagas TCS, tú pagas Infotep. Y yo un momento decía, ven acá, pero todo esto, ¿a dónde va? ¿Qué se está haciendo con esto? Y me di cuenta que, tomando en cuenta el background político de mi familia
lo cual de alguna manera me abría puertas en nuestro partido, en nuestra organización política, ya uno tenía que formar parte de los espacios de toma de decisión. Yo tenía ya aproximadamente 10 años en el sector privado, cuando incursioné en política ya de forma electiva, que en este caso luego fui electo diputado. Yo siempre he estado militando en el partido, pero detrás de cámara. Y cuando decidí dar el paso, aspirar a diputado, es porque yo dije, bueno, yo creo que nosotros, nuestra generación, si no forma parte de los espacios de toma de decisión, le estamos entregando el país a manos peligrosas. Y por eso decidí, organizarme para que mis actividades del sector privado continuaran, pero dedicarle tiempo a la política, ser candidato a diputado y lograr finalmente una victoria. Y bueno, ya llevamos casi 4 años como diputado. Tengo entendido que en 2023 usted fue designado como director de Relaciones Públicas del partido y esa labor se ha llevado ahí a cabo y bueno, hemos visto su participación justamente en esos foros. ¿Hay sentimientos todavía encontrados con la política a pesar de estas experiencias como diputado, la experiencia de estar ahí? Mira, como te digo, la política no es lineal ni es color de rosas. Entonces, evidentemente uno tiene sentimientos encontrados. La política implica sacrificios, la política implica situaciones incómodas. La política no todo es todo el mundo diciendo que tú eres el mejor, ni tampoco todo el tiempo teniendo éxitos. Uno comete errores, uno pasa por situaciones de traición, por situaciones difíciles. Entonces, cuando la naturaleza humana entra en la política, en su peor faceta, uno se lleva desencantos y uno se lleva sentimientos encontrados, pero es mucho más el sentimiento colectivo de la política que cualquier pasión individual que te pueda en algún momento decir, bueno, ¿para qué tú estás en esto? Ese es el sentimiento normal. ¿Qué tú haces en esto? Porque tú tienes empresa en el sector privado, tú tienes una familia. ¿Cuál es la necesidad? Y cuando viene esa pregunta, entonces es que uno coloca los intereses colectivos por encima de los intereses individuales. Y yo creo que ese es el norte mío en la política, siempre poner los intereses colectivos que los intereses individuales. Yo tuve una aspiración interna, alcalde, en nuestro partido. En las encuestas siempre fuimos el más valorado después de la actual alcaldesa Carolina Mejía. Cuando nos medían fuera del partido con los candidatos que compitieron en febrero, sin Carolina, estábamos en primer lugar. Sin embargo, yo depuse mi aspiración, que tampoco no era que era algo formal, porque el partido no abrió un proceso. Sin embargo, se generó alguna situación donde pudimos aspirar varios. Y yo decidí de poner mis aspiraciones en aras de que el partido llevara a la actual alcaldesa. O sea, uno tiene que saber ponerse por encima del ego, de las intenciones individuales. Y yo creo que ahí radica, cuando vienen esos sentimientos encontrados, el uno poder poner siempre el país, y en este caso la organización política, por encima de todas esas cosas que ocurren. ¿Podríamos decir que esas habilidades las consigue uno al emprender? Porque además de comunicador, usted es emprendedor, como bien lo ha mencionado. En el emprendimiento, en ese arduo proceso para sacar adelante una empresa, ¿uno puede adquirir esas herramientas necesarias para eventualmente llevarlas al Congreso Nacional y utilizarlas para el servicio público? Precisamente eso era parte de mi discurso en la campaña del 2020, es que un grupo de profesionales aspiramos a cargos electivos y que íbamos a poder llevar la experiencia en el sector privado, que el sector privado siempre se caracteriza por eficiencia, poca burocracia, resultados. Entonces todo eso que uno aprendió, tanto como empleado, luego como empleador, el plan lo es llevarlo al Congreso Nacional y seguirlo llevando en la política. Yo siempre he dicho que la política, lamentablemente en la República Dominicana, no es profesional. Es decir, no es como en Estados Unidos, por ponerte un ejemplo, que un joven que estudia ciencia política puede entrar en una pasantía en el Congreso, puede hacer carrera política desde esa pasantía, puede estar en un partido político sin importar si al final se identifica o no con algunas de las ideologías. O sea, ya hay un sistema creado para que el joven que quiera hacer política se dedique a eso 100%. En la República Dominicana todavía no estamos a ese nivel porque tenemos muchos retos desde los partidos políticos hasta nuestra propia sociedad. Ahora, si queríamos, y me voy al escenario del 2020, mejorar la clase política, mejorar la práctica política, había que llevar la experiencia del sector privado a la gestión pública. Entonces, si yo no hubiese pasado 10 años entre siendo empleado, emprendiendo, fracasando, porque uno también uno comete errores, como te dije. Yo tuve algunos emprendimientos que lamentablemente no fueron exitosos. Toda esa experiencia la llevé al Congreso Nacional. Me enorgullece que en estos 4 años ya hemos dado resultados como legislador, resultados colectivos y resultados de proyectos propios, iniciativas propias que ya son leyes. Y todo eso es en parte por esa experiencia que uno trae del sector privado. Hablemos justamente de esa experiencia llegando ya al Congreso
nacional. Estamos ya en el ocaso de esta legislatura, porque está por renovarse otra vez la Cámara. ¿Qué se lleva Orlando Salvador de esa experiencia y ese paso por el Congreso? Mira, lo primero que me llevo es un gran cariño por la labor legislativa, porque en este país no se valora en su dimensión a los legisladores, ni se valora la labor legislativa. Y antes de llegar al Congreso, yo tenía una idea de lo que era la labor legislativa. Evidentemente, cuando llego, pues veo que es mucho más amplia y extensa que lo que uno quizás veía desde fuera. Uno dimensionaba por la prensa, por algunos colegas diputados, o amigos que en ese momento eran diputados, pero que uno quizás no tenía el tiempo de profundizar con ellos el nivel del alcance de lo que hace un legislador. Y lo primero que me llevo es eso, mucho cariño y mucho respeto por el trabajo de un legislador. Y creo que la República Dominicana debe valorar mucho más el papel de los legisladores, no solamente dentro del Congreso, sino fuera. Que aunque no parezca, a veces hasta más importante, porque nosotros somos promotores de la paz social en la República Dominicana. Diputado que ayuda a una comunidad con cualquier necesidad, diputado que está poniéndole una tapa a una olla de presión que a veces le puede caer al gobierno, y nosotros estamos en el medio de la sociedad y del gobierno para ayudar en ese tipo de soluciones. Eso no se ve muchas veces y no se entiende. Por eso te digo, lo primero que me llevo es eso, respeto profundo por los legisladores actuales, por lo que han sido legisladores y por lo que van a ser legisladores, porque no es una labor fácil, es titánica, no se valora en su justa dimensión y a veces hasta recibimos más crítica de lo que realmente es la realidad del Congreso. Yo no digo que no haya que criticarlo, uno está para ser criticado, para aguantar de todo, pero y este espacio, qué bueno que lo están haciendo, porque hay que resaltar la labor de los legisladores. En segundo lugar, me llevo las experiencias propias de la dinámica del Congreso. El político que no tenga una experiencia en el Congreso no va a tener una visión completa de lo que es el Estado dominicano. El primer poder del Estado, que es el poder legislativo, ahí es donde realmente se radica la política, donde radican las políticas públicas trascendentales. Nunca jamás será igual una ley que una resolución administrativa. Y este Congreso, permíteme decirte, ha aprobado un sinnúmero de leyes transformadoras, ha modificado leyes importantes, la ley de desarrollo fronterizo, la ley de proindustria. Hemos elaborado legislaciones innovadoras que no existían. Es un Congreso que ha legislado para ayudar al presidente de la República a enfrentar las diferentes crisis, la pandemia y luego la guerra de Ucrania. Si en el Congreso las vacunas no hubieran llegado a la República Dominicana, si en el Congreso no se hubiera podido aprobar el proyecto de ley que liberaba de arancel por 6 meses una serie de productos para garantizar la seguridad alimentaria cuando vino la guerra de Ucrania. Entonces, esa experiencia que es bonita, pero a la vez también a veces un poco amarga porque la burocracia del Congreso es muy compleja. Cuando tú sometes un proyecto de ley con gran entusiasmo, con gran energía y saber que toma tiempo en llegar a la comisión, que luego la comisión se toma tiempo en estudiarlo, que luego debe de ir, puede perimir en el camino, volver a someterla. Yo creo que ese es el gran reto que tiene el Congreso de la República Dominicana, modernizar sus procesos y adecuarlos a la realidad del siglo XXI, donde las cosas son mucho más eficientes, donde las cosas deben ser un poco más ágiles, sin perder, obviamente, la madurez que conlleva ese proceso, porque es una ley, tampoco no es un simple escrito. Entonces yo creo que ese es el segundo lugar. En tercer lugar, me llevo muchos amigos, grandes hermanos que conocí en el Congreso de diferentes municipios, diferentes provincias. Uno a veces no conoce la realidad de su país hasta entrar en contacto con estos colegas que representan dignamente sus provincias, sus municipios, sus circunscripciones y que orgullosamente pues, han llevado al Congreso soluciones para sus diferentes municipios. Eso solamente se entiende en el Congreso. Tú ves que a veces, por ejemplo, yo recuerdo una noticia que resonó bastante, que se aprobó el Instituto Nacional del Coco en la provincia de María Trinidad Sánchez. Mucha gente se burló, mucha gente no entendió, pero eso en la provincia de María Trinidad Sánchez, que es la capital del coco, tiene un impacto enorme en los productores del coco. Entonces, esas cosas se entienden adentro del Congreso. Me llevo esas grandes amistades y me llevo también grandes vínculos y relaciones con las comunidades, en mi caso particular, de la capital. De las 3 circunscripciones que las he recorrido, he ayudado fuera de mi circunscripción diferentes comunidades, juntas de vecinos, iglesias, clubes deportivos, y creo que eso ha sido lo más bonito. Y por último, me llevo que tengo una ley aprobada y promulgada por el presidente de la República. No todos los legisladores en su primer término consiguen una ley de tu agenda particular aprobada. Nosotros sometimos la Ley de Política Nacional Antidopaje en el año 2023, que no solamente forma parte de nuestra agenda de desarrollo del deporte en la República Dominicana, sino que era una necesidad imperativa para el deporte olímpico en nuestro país.
logramos un consenso con los actores deportivos de la República Dominicana, públicos y privados. Logramos que la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados entendiera la importancia de este proyecto de ley y luego el Pleno de los Diputados lo acogió en 2 lecturas consecutivas, declarándolo de urgencia, por entender que sin esto los próximos desafíos del deporte olímpico no hubiesen sido posibles. Y luego el Senado actuó también con la misma reciprocidad y en definitiva el presidente también entendió la importancia de esta ley y la promulgó de inmediato. Estos son casos de éxito, indudablemente. ¿Qué experiencia rescata de un mal rato, de algo que fue retador dentro de esta labor legislativa? Tú sabes que uno que tiene muchas ideas y las llevó al Congreso, y sí puedo decirte también con mucho orgullo que plasmé mi agenda legislativa por completo. Todo lo que propusimos que íbamos a materializar como proyectos de ley lo sometimos. No necesariamente con éxito, como te mencioné el anterior, con éxito de ser leyes ya aprobadas y promulgadas, pero sí los proyectos que nos propusimos en campaña los sometimos. Ahora bien, hay proyectos que, por ejemplo, no se entendieron ante la opinión pública, proyectos que entre los mismos colegas a veces no se entendían, y eso te crea un mal sabor de que algo que tú tienes, entiendes y tratas de explicar, a veces no es visto como uno lo ve. Entonces, creo que hubo proyectos que lamentablemente no sufrieron una suerte importante, quizás por falta de comprensión, quizás por no recibir un apoyo como se necesita. Y yo creo que esos fueron los detalles que quizás me dieron un poco de sinsabor en este proceso. Y evidentemente, te repito, la burocracia de la Cámara, del Congreso, que se ha reducido en este cuatrenio. El presidente Alfredo Pacheco ha reducido algunos detalles de la burocracia congresual. Sin embargo, quedan muchos retos. Y yo creo que eso, al que viene el sector privado, como te decía, acostumbrado a la eficiencia, generar resultados en un tiempo decente, vamos a decirlo, prudente, acostumbrado a utilizar las tecnologías para poder hasta estar remoto si es necesario. Creo que son detalles que el Congreso debe de ver, porque mientras más nuestra generación vaya llegando al Congreso, la burocracia actual no conecta con cómo funcionan las nuevas generaciones. Y ante ese escenario y los buenos resultados, es necesario preguntar, ¿por qué no buscar la reelección y continuar incidiendo en este espacio tan importante como es el Congreso? Mira, yo creo que en el año 2020 mi eslogan de campaña era un nuevo ciclo. No solamente porque se abrió un nuevo ciclo en la política dominicana con la incursión del propio hoy presidente Luis Abinader en una posible presidencia, que evidentemente la logró, de nuestra generación en espacios de poder, sino porque es algo que va con Orlando. Yo soy una persona de ciclos. Fíjate que te mencioné, yo fui reportero, luego fui productor, luego llegué a ser director de un medio. Yo pude haber sido director de ese medio quizás hasta el día de hoy, pero decidí por voluntad propia renunciar e irme a emprender. Entonces es un escenario similar ahora desde la gestión pública. Estuve 4 años creando políticas públicas. Estoy en una etapa donde quisiera la oportunidad de ejecutar políticas públicas. Por eso aspiré alcalde internamente en nuestra organización política, porque era una posición electiva que te iba a permitir ejecutar políticas públicas, en este caso municipales, para los capitaleños. Yo creo que es una fase natural que en algún momento quien hace carrera política busca desarrollar. Creo que esta experiencia en el Congreso ha sido vital para poder dar ese paso a ser ejecutor. Te repito, quien no conoce y entiende la dinámica congresual difícilmente tenga una visión completa del Estado dominicano. Y entiendo que vendrán oportunidades de poder ser ejecutor de políticas públicas y de serle útil al presidente de la República y a nuestra organización política. Se cierra un ciclo y ¿cuál es ese otro ciclo que se está abriendo? ¿Cuál es esa proyección que haces respecto a ese ciclo, además de ser justamente ejecutor de políticas públicas, como lo ha comentado anteriormente? Bueno, mira, yo creo que nosotros, Dios mediante, vamos a tener a Luis Abinader 4 años más en la conducción del Estado dominicano. Viene un proceso electoral donde él va cómodamente en relación a sus contrincantes. Nosotros esperamos que el partido también obtenga buenos resultados y eso permitirá que en los próximos 4 años, pues, quienes representamos las nuevas generaciones dentro de nuestra organización política tengamos más espacio de desarrollo y de aportar a nuestro país. Yo creo que ese es el ciclo que se va a abrir. El presidente que hará 4 años más es un presidente abierto a las nuevas generaciones. Ya en su primer cuatrenio le ha dado oportunidad a muchos jóvenes y de diferentes generaciones a colaborar
en su gestión. El propio partido también ha abierto espacios para que las nuevas generaciones participen del día a día de la organización política, y yo creo que eso se va a profundizar en los próximos 4 años. Y evidentemente nosotros pues estamos en ese engranaje de nuestra organización política que busca continuar colaborando con el presidente y con el partido en las diferentes gestiones públicas y políticas del gobierno y la organización. ¿Ese nuevo ciclo será en la vida partidaria dentro del PRM o será buscando incidir en el Poder Ejecutivo? Mira, ya es una decisión del presidente de la República, pero como te digo, el partido y él son personas que promueven el relevo, que promueven la participación de las nuevas generaciones en los espacios de toma de decisiones. O sea, yo creo que habrá múltiples oportunidades de poder participar en lo que viene ahora en estos 4 años. Y ya de cara al partido, pues el partido en el 2026 tendrá otro proceso interno de renovación, pero hay que esperar que llegue ese momento para ver los diferentes acontecimientos. Pasemos la página. ¿Cuál es su diagnóstico sobre la República Dominicana? ¿En qué posición está justamente el país internamente, pero también a nivel regional y, por supuesto, a nivel mundial? Recientemente vi un artículo de The Financial Times que decía, en palabras sencillas, el milagro de la República Dominicana. Y mencionaban que el presidente decía que no tiene una receta especial, que era simplemente un gobierno pro desarrollo, pro inversión, pro negocio, pro institucionalidad y pro desarrollo social. Yo creo que la posición que tiene la República Dominicana en el mundo hoy día es envidiable. Y ni hablar en nuestra región. Cuando tú ves el panorama en América Latina, no es un panorama con luz, es un panorama de incertidumbres, de populismo y de muchas dualidades. Sin embargo, la República Dominicana, en medio de ese escenario, se mantiene como el único país estable política, económica y socialmente. Nosotros logramos combatir las diferentes crisis sanitarias y económicas que vinieron hace algunos años. Recuperamos el turismo, recuperamos nuestra economía, tenemos más inversión extranjera que en los años anteriores, incrementamos las zonas francas, tenemos programas de seguridad que van mejorando la seguridad de la República Dominicana, hemos mejorado el transporte colectivo, hemos mejorado y ampliado la cobertura de seguridad social para las personas de escasos recursos. Entonces, cuando tú analizas lo que en estos 4 años se ha hecho, y que es algo colectivo, no solo del presidente, sino de los sectores más importantes de la sociedad, estamos en una posición envidiable. Tenemos un problema que es Haití, es una realidad. No todo puede ser perfecto, como te decía al inicio. Es un tema que evidentemente nos genera preocupación a la clase política, sé que también a la clase productiva y a todos los sectores del país. Es un tema que debemos enfrentar con la ayuda de la comunidad internacional, porque como dijo el presidente, esto no es un tema solo de República Dominicana. Yo diría que salvo ese bemol que tenemos, la República Dominicana está en un momento de oro, yo te diría, donde están floreciendo todas estas inversiones y donde hay un gobierno amigable, un gobierno que también respeta a la sociedad, un gobierno que castiga la corrupción, castiga la impunidad, promueve la transparencia. Yo creo que los dominicanos tenemos que valorar eso y vernos en el espejo de la región para evitar caer en eso. ¿Está en riesgo la democracia en la región? Mira, es una pregunta interesante porque encuestas como Latinobarómetro expresan que la mayoría de los latinos no están contentos con la democracia. Ahora hay que ver cómo se interpreta la democracia para quien es encuestado en ese tipo, por ejemplo, de investigación. Si la democracia es ir a unas elecciones y votar, pues entonces prácticamente todos los países son democráticos. Putin ganó una elección con 88%, pero eso no es democracia, evidentemente. Yo sí creo que el riesgo que hay es que el populismo y los extremos, disfrazados de supuesta democracia, absorban las instituciones de un país. Eso es lo que estamos viendo en parte de América Latina. Los hombres fuertes, los discursos de extremo populismo, ideologías de extremo que se pintan de una cosa y después son otra. Ahora, yo sí creo que, por ejemplo, en la República Dominicana tenemos que salvaguardar el sistema de partidos, porque esa es la garantía de la democracia. Yo creo que, fíjate que muchos de los países de la región donde la democracia se ha debilitado, han surgido los famosos hombres fuertes, no surgen de ninguna organización política tradicional, y es culpa de los políticos también, es culpa de toda la sociedad. Entonces yo no creo que debemos cambiar de modelo político. Lo que sí creo es que debemos repensar nuestra clase política
nuestra clase empresarial, y no digo la República Dominicana, me refiero ya a nivel de región, para evitar que ese tipo de fenómenos se sigan multiplicando y que al final terminemos, Dios no lo quiera, no digo en guerra militar, pero en un escenario donde nadie se hable. Porque lo que pudiera venir es un escenario donde la globalización que ha generado las relaciones internacionales, los afectos entre países, no existan. Porque fíjate que aquí hay presidentes que no van ni siquiera a cumbres internacionales. Andrés Manuel López Obrador nunca va a una cumbre internacional. Nayib Bukele no va a una cumbre internacional. Daniel Ortega no te va a una cumbre internacional. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a aislar todos en la región. El éxito de América Latina ha sido caminar como región, como países hermanos, como países que venimos de un mismo origen quizás, que hemos sido fruto de diferentes procesos de emancipación. Entonces yo creo que si perdemos esa hermandad que existe en la región, el peligro será mayor. En nuestra última edición del ranking de 40 Under 40 de Revista Mercado, usted comentaba que le hace falta dotar a la política de contenido. ¿Cómo se consigue eso? Mira, lo vinculo un poco a la pregunta anterior, porque fíjate que la política siempre ha tenido un componente de forma. Sin embargo, en otra época, la forma y el fondo tenían quizás un mismo nivel de aceptación en la sociedad. Ahora vemos mucho una política de forma. Entonces, te mencionaba América Latina, te llega un presidente con una gorra, un t-shirt, sin saco y corbata, por decirte, y ya eso gusta. Pero bueno, ¿qué dice ese candidato? ¿Qué habla? ¿Qué profundiza? ¿Cuáles son sus ideas? No puede ser solamente el t-shirt y la gorra. Yo no estoy criticando que vaya vestido de una forma u otra, que vaya vestido como quiera, pero lo importante es tener contenido. Entonces, mi advertencia en ese foro es que no nos dejemos llevar ni engañar por videitos, si un candidato baila bien. Yo digo que todo eso es importante, pero lo más importante es qué tiene en la cabeza el político, qué tiene en la cabeza ese candidato, cómo lo expresa, cómo lo aborda y cómo lo enfrenta en la realidad, porque también otra cosa es decir algo y luego hacerla. No se puede ser incoherente en la política. Y si bien es verdad que a veces uno da opiniones en ciertos escenarios y luego varían, bueno, son realidades. Pero lo que yo creo que la política, nuestra generación tiene un reto de no dejar que se superficialice la política, que sea todo banal, que sea todo como se ve, no sé, que sea estético. Sí, repito, es importante, pero si un candidato, si un político, si un gestor público no tiene materia gris en la cabeza, nada vale lo otro. Y eso es lo que yo advertía en ese foro. Y a colación de eso, ha habido una serie de debates electorales con motivo de la campaña electoral. ¿Qué importancia tienen entonces estos debates y cómo involucrar a los jóvenes en este proceso? Mira, los debates que hemos visto diferentes candidatos a senadores, a diputados, previamente vimos alcaldes, veremos a presidente. Yo creo que es un ejercicio fundamental para inyectarle contenido a la política. Yo he visto candidatos que quizás no han dado su mejor desempeño, no importa. Es bueno que vayan, se enfrenten a las cámaras, a las preguntas, porque al final eso es contenido. Yo no quiero votar por una persona por necesariamente cómo se vea, cómo se vista, cómo haga un video o lo que sea, sino por qué es lo que tú vas a hacer cuando llegues ahí, cómo lo vas a hacer, o qué ideas tienes sobre este tema, sobre aquel tema. Yo creo que el ejercicio de los debates ha sido espectacular porque ha permitido ver diferentes generaciones de políticos. En el caso, por ejemplo, de los diputados, que quizás han sido los debates más vistos, más comentados, porque evidentemente hay más cantidad también de candidatos, uno puede visualizar cuáles tienen contenido, cuáles no tienen, cuáles fueron a burlarse en un debate, cuáles fueron a hacer populismo. Y yo creo que eso va educando al elector dominicano de cada vez más votar por personas con ideas, con propuestas y con soluciones para el país. O sea que es un ejercicio que tanto el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo lo ha hecho de manera magistral, lo hará Ángel ahora en los debates que tienen con candidatos a cargos uninominales. Pero creo que el país avanza y eso ayuda también a la propia clase política, a que tenga que prepararse, a que tenga que enfrentar ideas, a que tenga que consultar, en fin, creo que es un ejercicio que no tiene ningún tipo de pérdida. Si bien hay una deuda por parte de la clase política para que la sociedad se involucre, también del otro lado de la sociedad hace falta una labor para que se involucren y vean un interés. ¿Cómo conseguir que se involucren y participen del lado de la sociedad? Mira, cuando tú te das cuenta de la importancia de los espacios de toma de decisión, y fíjate que a mí me tomó tiempo darme cuenta,
Y yo no me di cuenta por formar parte de una familia política, me di cuenta por mis realidades, en este caso de emprendimiento. Cuando uno entiende la importancia de estar en esos espacios, de tener representación, de que tu voz no solamente se debe sentir en una protesta, en una marcha, en los medios de comunicación, sino ahí donde se toman las decisiones. A medida que nosotros vayamos entendiendo eso, creo que la sociedad se va involucrando más en la política. Yo creo que ahora mismo hay una camada de jóvenes de diferentes generaciones que están entrando a la política conscientes de esa realidad. De que si usted quiere hacer un cambio, no es solamente hablando, ni por TikTok, ni por no sé dónde, no. Es donde se cuela el concón, ahí, en los espacios de toma de decisión. Nos ha tomado tiempo entenderlo. Creo que en América Latina ha sido un proceso también lento, producto de diferentes realidades. En este caso, un país de tercer mundo, de una sociedad que ha pasado dictaduras, gobiernos autoritarios, una democracia débil que se fue construyendo, en este caso la República Dominicana. Sin embargo, yo veo una sociedad más consciente, más madura, con más acceso a herramientas de tecnología con información, que te permite ir creando tus propias ideas y te permite participar más de la política. Pero yo invito de verdad a que no solamente opinemos, ni quizás apoyemos de fuera, vamos a involucrarnos. La política es bonita, la política es parte de la vida. Y yo creo que mientras más personas preparadas, capacitadas, se entusiasmen, mucho mejor será nuestra clase política. ¿Qué avisora Orlando en los próximos 5 años para República Dominicana? Mira, yo creo que primero, estos 4 años, como te decía, salimos de diferentes situaciones y retos que se presentaron producto de las crisis internacionales diversas que el mundo tuvo. Yo creo que ahora, con una reelección del presidente Luis Abinader, donde él podrá realmente agotar su agenda propia de un gobierno con cierto nivel de estabilidad internacional, vamos a ver obviamente un repunte más fuerte de la economía dominicana. Fíjate que ha sido la economía que más ha crecido. Entiendo que ese crecimiento se va a mantener. Vamos a ver mucha más inversión en obras públicas que la que pudimos ver en estos 4 años, que si bien se hizo, creo que el gobierno tiene más proyectos. Fíjate, por ejemplo, la inversión que se hará con la renegociación del contrato de Aerodón, una cantera de obras públicas y viales muy importantes para el país que van a dinamizar mucho más la propia economía, pero también van a traer algún alivio en el tránsito de nuestra capital. Pero por otro lado, creo que vamos a ver un gobierno más empeñado en aspectos como el medio ambiente, el deporte, en aspectos como la generación de empleo, que si bien se ha generado mucho, tenemos un reto de seguir generando más empleo en el sector privado y de el gobierno seguir fomentando las inversiones. Y nosotros, con esa fórmula que el presidente ya ha llevado a cabo en estos 4 años, con la agenda institucional que él tiene, de dejar temas institucionales mucho más sellados que lo que se pudo hacer en estos 4 años, que se siga cultivando la justicia independiente, que las instituciones sigan rindiendo cuentas, que un inversionista se sienta con seguridad jurídica en la República Dominicana, nosotros vamos a ser el país que no solamente va a continuar con mayor crecimiento, sino que va a ser el país modelo de la región, tanto en materia política, en materia económica y en materia social. Y ese es el augurio que veo para nuestro país en el próximo cuatrenio, en los próximos 4 o 5 años, como tú mencionas. Orlando Salvador Jorge Villegas, muchas gracias por estar en Revista Mercado y en esta edición de Mercado Politics. Gracias, muchas gracias a ustedes. Esperamos que se repita.